Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra verdadero y tu iglesia verdadero. Durante una semana nosotros escuchamos tu palabra y evangelio verdadero. Entendemos, creemos tu existencia y nuestro estado. Señor, éramos pecadores que tuvimos que entrar en infierno, pero por sacrificio de Jesucristo, por muerte de Jesucristo, por sangre de Jesucristo, nosotros entendemos qué significa. Ya recibimos y escuchamos buena noticia, evangelio verdadero. Ya creemos tu palabra, somos salvos. Señor, hoy también espero que dame tu buena voluntad por medio de sermón dominical. Queremos entender más y queremos tener certeza de salvación en nuestro corazón perfectamente. Y también ábrenos nuestro corazón para que no escuchamos con nuestro oído de cuerpo y física, sino corazón ferviente, con corazón ferviente. Con esto queremos entender más y más tu buena voluntad y palabra. Al mismo tiempo, 7 iglesias en Costa Rica están predicando palabra. Señor, espero que te dame tu buena voluntad y guía verdadero a los salvos, para que pueda recibir y caminar y andar bien en tu voluntad. Y Señor, espero que denos oportunidad nuevamente entre nosotros. Algunas personas todavía no tienen salvación, no entendió bien perfectamente su corazón. Señor, dele más una pasión para encontrar, entender y creer perfectamente conforme a la Biblia. Antes de salir de la iglesia, Señor, queremos solucionar este problema. Y también algunos ya entendió bien y creen bien. Señor, dele más una buena voluntad por medio de sermón dominical. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final de tiempo para entender más tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera palabra, vamos a buscar Isaías capítulo 44, versículo 22. Isaías 44, versículo 22. Isaías capítulo 44, versículo 22. Listo. Leamos juntos con voz alta. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios hace 2000 años ya perdonó todos nuestros pecados, ya pagó todos nuestros pecados por medio de muerte de Jesucristo, por medio de sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, con este versículo, Dios está exhortándonos. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. No significa que cuando regresamos, Dios perdonará. No es así. Ya perdonó todo. Venga. Dios está exhortándolo. Vamos a pensar, imaginar.
Las personas que viven en época de Noé, solamente recibió salvación 8 personas, ¿verdad? Pero todas personas porque se murieron. Dios preparó, antes de llegar el diluvio, Dios preparó una manera para evitarlo, ¿no? Pero ellos aún escuchó para montar. Aún recibió una exhortación de Noé y Dios para montar y evitar diluvio, juicio de Dios. Ellos no montaron. Es un gran problema, ¿verdad? Hubo salvación solo en Arca de Noé nada más. Hoy en día igual. Hay salvación en Cristo nada más. Cuando regresamos al frente de Dios y creemos que Jesús hizo para nosotros, recibimos salvación. Pero alguna persona no quiere creer. ¿Por qué? Porque la salvación es tan fácil. No era así. Creo que no era así. Yo no quiero creerlo. ¿Por qué? No me engañe, por favor. Yo duré mucho tiempo, 30 años, pastor, y mi iglesia me exhortó. Por medio de mi obra podría entrar al cielo, pero solamente cuando creemos que Jesús hizo para mí eso, podría entrar al cielo. Yo no quiero. Muchas personas están rechazando esas peticiones. ¿Qué significa esto? Está menospreciando, ¿verdad? Sangre de Jesucristo. ¿Qué significa? Está pisoteando sangre de Jesucristo. A mí no importa sangre de Jesucristo. No me da nada un significado. A Él no hay otra manera para recibir salvación, para evitar juicio de Dios, ¿verdad? Finalmente encontrar a Dios para recibir juicio de Dios. Pero Dios nos exhortó con esta palabra: vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios ya perdonó. Solamente si regresamos nuestro Dios, podemos entender. Regresar, ¿qué significa? Creer. Si creemos perfectamente que Jesús hizo para nosotros, recibimos salvación. Es única. Pero alguna persona también podría decir, ¿verdad? Yo solamente dura una semana nada más. Yo escuché. Muy corto tiempo, ¿no? ¿Cómo podría recibir salvación? Alguna persona dura 30 años, 40 años. Todavía está esforzando para recibir la salvación. ¿Esa palabra correcta o no? Judas capítulo 1, versículo 3, yo les leo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando creemos, recibimos inmediatamente salvación. Nosotros, muchas personas, como unas religiones, tienen malentendido, ¿verdad? Podría obtenernos salvación por mucho tiempo, por mucho esfuerzo, pero Dios nos dice que no. Por medio de la fe podría, pero la fe tiene el contenido. ¿Qué es el contenido? Jesús murió por mi pecado. Cuando encontramos y entendemos y creemos, recibimos salvación inmediatamente. No ocupa mucho tiempo. Por medio de esto podemos entender más y más voluntad de Dios. Vamos a ordenarlo, nuestro pensamiento. Ese es orden para recibir la salvación. Primeramente, tenemos que chequear verdad. ¿Pero cuál es verdad?
palabra de Dios, la Biblia. Con evidencia, si chequeamos la verdad, llegó una fe correcta, certeza, convicción, ¿verdad? Cierto, yo nunca dudé que la Biblia es falsa o no, pero yo nunca creí que la Biblia es verdad. Solamente yo traté un libro de religión, pero esa semana yo entendí, verifiqué que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Con versículo y evidencia verificamos, comparamos, entendemos. Después de esto, llegará a nuestro corazón una fe correcta, una convicción correcta, ¿verdad? Y también, por medio de palabra, entendemos que Jesús murió para nosotros, por nuestros pecados. Y creemos, llegará un sentimiento, alegría, gozo inefable. ¿Sí me entiende? Eso es un orden. No podemos tener como un orden al revés. Montón de personas, cuando vinieron a la iglesia, me sentí muy feliz, entonces soy salvo. ¿Está bien o no? Nunca verifico verdad. ¿Es la fe o no? No es la fe. Solamente sentimiento personal, emoción personal. Cuando encontrará un sufrimiento, aflicción y problema, dificultad, creo que abandonará este corazón. ¿Por qué? Satanás quiere engañar con ese sentimiento, ¿verdad? Dios quiere mostrar su existencia con verdad, pero Satanás está dándonos un sentimiento y emociones. Con esto está engañándonos. Vea, usted se siente como, ¿qué se siente? Usted como hijo de Dios, hija de Dios, no. Entonces usted es hijo de Dios. No, es mal. Nunca verificó con palabra, pero está diciendo soy hijo de Dios. Eso engaño de Satanás. No vamos a dejar engañar a Satanás. Satanás muy inteligente. Él tiene edad más que 6,000 años. Tiene mucha experiencia, ¿verdad? Siempre está andando para engañarnos. Mucha persona, cuando llegó una emoción, entonces, Señor es mi Señor. Pero cuando encontró una dificultad y sufrimiento, ¿por qué, Señor, me permite esto? Yo no me gusta. Vamos a pensarlo. ¿Eso es la salvación? ¿O eso es una fe correcta o no? No es la fe correcta. Mucha persona está creyendo con este tipo. Entonces, no encontró verdadero. Nunca chequeó su salvación. Solamente está creyendo la palabra ciegamente. Tiene convicción, pero falsa. Sí, yo soy hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Pero finalmente, el día del Señor, Dios le negará verdaderamente, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos creer como ese estilo. Hay que cambiarlo, hay que ajustarlo, hay que ordenarlo perfectamente. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Un hermano experimentó. Él quiere predicar un pastor porque parecía no es salvo. No somos juez, pero aún religioso o no y pastor o no, hay que examinar su salvación, ¿verdad? Entonces, cuando comunicó con él y conversando, finalmente él no respondió bien conforme a la Biblia. Entonces, un hermano mostró este versículo. Pastor, ¿qué significa esto? No para como probarlo. Con este podría entender. ¿Entendió bien? Posiblemente es algo. Pastor, ¿eso qué significa? Buena pregunta.
pero no respondió nada. ¿Qué significa? No recibió salvación, no entendió nada. ¿Qué significa esto? Dios nos dio expiación para evitar juicio de Dios, para recibir perdón de pecado. Antiguo, sacrificó con machos, cabrillos, como becerros, con becerros, mató en lugar de hombre. Pero eso es una sombra. Ayer aprendemos, ¿verdad? Eso es una sombra para recibir perdón de pecado. ¿Por qué? La Biblia nos dijo, la paga del pecado es bautismo. Sí. La paga del pecado es ofrenda, ¿verdad? No. La paga del pecado es muerte. Entonces, un tercero tuvo que morir para pagar precio de pecado de hombre. Pero eso es una sombra. Hace 2000 años Jesús vino para cumplir ley de Dios. ¿Qué? La paga del pecado es muerte. Entonces Jesús murió en la cruz para rescatarnos, para pagar precio de nuestros pecados, porque nosotros no podemos pecar, no podemos pagarlo, porque éramos, antes del recibir la salvación, éramos pecadores. Hubo un criterio, ¿verdad? Un sacrificio sin mancha. Podría sacrificar a Dios. Dios recibirá para perdonar los hombres. ¿Qué significa? Esto, condición. Quiso explicar condición de Jesucristo. Jesús no nació con semilla de hombre, ¿verdad? Solamente prestó un vientre de virgen. Ella era un instrumento nada más. Entonces, Jesús vino con inocente. Eres inocente. Entonces Él pudo morir para nosotros, en lugar de nosotros. La Biblia está explicando continuamente esta parte para darnos fe correcta conforme a la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 17-18. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué significa? Jesús pagó todo, entonces no necesita más para ofrendar por pecado. Jesús pagó todo perfectamente. Con esto nos da una verdad y entendemos verdad y creemos, recibimos salvación. Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida de hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué significa? Dios no quiere ver nuestro pecado nuevamente. Dios, cuando nos perdonó, tiró todo nuestro pecado detrás de nuestra espalda. ¿Qué significa? No voy a ver nuevamente esos pecados. No se preocupe. Miqueas capítulo 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué significa? Vamos a pensar. Cuando viajamos en mar, en bote, cuando jugamos con anillo, con equivocado, se cayó en mar. ¿Podría buscar o no? No podemos buscar. Profundo de mar, ¿cuánto era? Mínimo 100 metros. Más a veces.
y 1 kilómetro, a veces 5 kilómetros. ¿Cómo podría? Con ola. ¿Cómo podría encontrarlo? ¿Verdad? Él flotará a algún lugar. Este versículo, ¿qué significa? Dios, cuando nos perdonó, no quiero ver nuestro pecado nuevamente. ¿Qué significa? Sangre de Jesucristo tiene mucho poder para perdonarnos. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros cuando saludamos y dando una emoción buena con una letra, un comentario, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones, Dios le bendiga. Pero ¿cuál es bendición verdadera? Aún tiene toda riqueza, todo tiene un montón de dinero, casa, carro, bien, todo bien, pero no recibió salvación. ¿Es una bendición o no? Más bien podría decir maldición. No sé, antes de morir, si encontrará y entenderá y creerá palabra y evangelio, podría recibir unas bendiciones. Pero con esto, muchas personas rechazan exhortación de Dios, palabra de Dios, no quiere escuchar palabra. ¿Cuál es bendición verdadera? La salvación, la salvación. Aún tenemos todo, pero no tenemos salvación. ¿Dónde iríamos? Infierno. Vamos a pensar, un señor tiene un millonario, tiene 5 carros y casa, 10 casas, y también muchas mujeres, tiene muchas mujeres, pero tiene cáncer, morirá después de 3 meses. ¿Cuál es bendición a él? Riqueza, carro, casa, dinero, nada. Igual manera, si calculamos entendemos valor de la salvación. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nos dijo, ¿verdad? Sin obras. ¿Qué significa? Para recibir la salvación no ocupa nuestra obra, nuestro esfuerzo. La Biblia menciona, la salvación es don de Dios, regalo de Dios. Pero para recibir el regalo, ¿quién tiene que pagarlo? ¿El que da o el que recibe? El que da tiene que pagar todo. Aún así, muchas personas no quieren recibirlo, quiere esforzar para recibir la salvación. ¿Qué significa? Quiere abandonar amor de Dios, quiere pisotear amor de Dios. A él no hay otra manera. Pero qué pobre, ¿verdad? Por enseñanza del mundo, enseñanza de cultura, no abandonó su pensamiento. Ay, yo quiero guardar ese sentimiento, porque si abandonaré, yo puedo caerlo. Encontramos un sucio, hay que tirar, hay que lavar para utilizar nuevamente. Pero no quiere lavar, no quiere reconocer. A él no hay más oportunidad. Hebreos capítulo 10, versículo 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y
tuviere por inmunda la sangre de pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No creemos. ¿Qué significa? Pisotear sangre de Jesucristo. A Él no hay otra manera. Las personas en época de Noé no quieren subir, no quieren montar arca. No hay otra manera para evitar el juicio de Dios, no. Igual. Entonces, con podría pensar más, ¿verdad? Dios perdonó todos nuestros pecados, pero falta una. Un pecado no perdonó. ¿Qué? San Juan capítulo 16, versículo 9. Leamos juntos. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese pecado Dios no perdonó. Entonces, las personas, ¿por qué tienen que entrar al infierno? Tienen que irse como infierno, porque ellos no creen que Jesús hizo para ellos. Entonces, en su pecado recibirá un juicio. San Marcos capítulo 9 menciona, ¿verdad? Dios echará fuego como sal. ¿Qué significa? Cada nuestros pecados Dios juzgará en infierno. Entonces, por medio de esto tenemos que entenderlo. Por medio de la fe podría entrar al cielo, ¿verdad? Pero la fe tiene el contenido que Jesús murió por mi pecado. Es única. Con podría entrar al cielo. Vamos a pensar, ¿qué significa ser salvo? Primero, recibimos perdón de pecado. Eso significa. Mismo significado, pero está tratando con un tipo de una oración, ¿verdad? Pero mismo significado. Ser salvo significa recibir perdón de pecado. San Lucas capítulo 1, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Muchos religiosos tienen mal entendimiento, ¿verdad? Aún reconoce sus pecados, esforzando para tener una capacidad para entrar al cielo, para evitar su destino infierno. Las personas, ¿por qué tienen que irse infierno? Por falta de lengua extraña, falta de experiencia de milagros, señales, o falta de ofrenda, oraciones, congregación. No, ¿verdad? Por pecado, ¿no? Pero hay que tratar hasta el final. Pecado. Pero Satanás es muy inteligente. Está dando otro pensamiento, otro conocimiento, ¿verdad? Lengua extraña, milagros, experiencia de milagro, congregaciones, ofrenda, diezmo. Con está dando un engaño. ¿Qué significa ser salvo? Segundo, fuimos redimidos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En Cristo nosotros recibimos salvación. Dios nos dio un derecho, hijo de Él, ¿verdad? En Cristo. ¿En Cristo qué significa? Cuando creemos sangre de Jesucristo, cuando creemos muerte de Jesucristo, estamos en Cristo. Solo esto. Y tercero, ¿qué significa ser salvo? Nacemos de nuevo. Cuando encontramos
San Juan capítulo 3, encontró un hombre, se llama Nicodemo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, él preguntó a Jesús, ¿cómo podría tener vida eterna? Jesús dijo a él, no nacerá de nuevo, no puede entrar al cielo. Qué raro. Ya nacimos. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa, verdad? Si entendemos nuestro estado, que antes del estilo de la salvación, entendemos que antes del estilo de la salvación, éramos alma muertos. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Aún tenemos vida. Eso no es vida eterna. Jesús enseñó esta parte, ¿verdad? Nicodemo no tiene vida eterna. Usted no tiene vida eterna, entonces alma muerta. Entonces usted tiene que nacer de nuevo. Con podría tener vida eterna. Ahora su vida es solamente temporal. 70, 80 nada más. Podemos entender más. 1 Pedro capítulo 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús crucificó y resucitó. Con esto, Dios quiere darnos una esperanza viva. ¿Qué significa? Solamente Jesús murió nada más. No podemos obtener vida, no podemos obtener esperanza viva. ¿Por qué? No hay esperanza. ¿Resucitaremos o no? No podemos creerlo. Pero por medio de la resurrección de Él, Dios mostró nuestra vida. Ustedes aún morirán, resucitará mismo que Jesucristo. Eso es cielo. Eso es esperanza vivo. Dios quiere enseñar esta parte, ¿verdad? Entonces nacemos de nuevo. Ser salvo significa nacemos de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué significa ser salvo? Somos hijos de Dios. Antes de recibir la salvación, muchas personas dijo, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Pero también Dios le conocerá o no. No le conocerá. ¿Por qué? Antes de recibir la salvación, no tenemos una relación con Dios. Nada. Antes de recibir la salvación, Dios es nuestro juez. Somos pecadores. Aún llamamos Dios mi Padre. Dios no escucha. Porque yo soy tu Padre, dirá a nosotros, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es. ¿Cuál es el nombre? ¿Qué significa Jesucristo? Nombre de Jesucristo, Salvador, Mesías. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué significa? Solo creemos en nombre de Jesucristo, podemos recibir la salvación, podemos recibir una potestad como de hijo de Dios. Sí, no, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Si realmente creemos significado del nombre de Jesús, que Él, nuestro Salvador, Él murió para nosotros, recibimos una potestad como hijo de Él. Esto. ¿Qué significa ser salvo? Quinto, tenemos vida eterna. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por medio de esto entendemos, ser salvo significa tener vida eterna.
entonces yo recibí vida eterna. Cierto. Aún oración, letra diferente, pero mismo significado. Estoy como predicando con palabra, ¿verdad? Vamos a ordenar en nuestra cabeza, en nuestros corazones. ¿Qué significa ser salvo? Podemos ir al cielo. Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de fe en Él. Por medio de esto podemos entender más. Nosotros cuando creemos que Jesús murió para nosotros, tenemos seguridad de salvación. ¿Por qué? Eso es única orden de Dios, única palabra de Dios para recibir la salvación. Filipenses capítulo 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo también tengo cédula de aquí. Para sacar cédula esforcé mucho y también muy duro, porque algún abogado me engañó. Entonces, finalmente yo visité migración directamente y consulté, y finalmente ya recibimos, yo y mi esposa. Pero todavía mis hijos están pasando un proceso, porque abogado que me engañó, él como trabajó mal. Mis hijos solamente como entregó un papel como una estudiante nada más, porque nosotros como pedimos una ciudadanía, sí, pero ellos solo pidió una estudiante. Entonces migración me dijo, ¿por qué usted pidió como el que pidió esto? No pidió como ciudadanía. Yo no sé, solamente yo esperé nada más. Él me dijo, ellos sí crecerá en edad de adulto, tiene que preparar nuevamente. Entonces estoy corriendo, cambiando y todavía estamos pasando un proceso. Pero aún tengo una cédula de Costa Rica. Costa Rica no me le conoció, ¿verdad? Como una notativo, una como costarricense. Porque yo tengo una país notativo, como las, ¿cómo explico? ¿Cómo? Nativo, sí. Entonces, soy coreano, ¿verdad? Coreano. Y también cada 3 años nosotros tenemos una oportunidad para visitar y saludar a nuestra familia en Corea. Pero en ese momento examinamos todo el cuerpo para chequear salud de nosotros. Porque clima diferente, comida diferente, a veces llega una enfermedad. Entonces, cuando examinamos bien, pero salió bien, podemos regresar a Costa Rica. Pero salió mal, si tendría algún problema, tengo que quedar para examinar más y curar más. ¿Qué significa? Soy coreano. Igual, cuando recibimos salvación, nuestra identidad cambió. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aún estamos viviendo en la tierra. Algún día entraremos cielo, viviremos en el cielo, descansaremos en cielo. Eso es nuestra identidad. Con esto, Dios quiere guiarnos y quiere protegernos y quiere ayudarnos. Antes de recibir la salvación, no tenemos la relación con Dios. Entonces, aún llamamos, oramos, Dios no escucha. ¿Por qué? Dios no escucha petición de pecador. Pero ahora somos salvos, somos justos por medio de muerte de Jesucristo. Entonces, tenemos relación con Dios. Entonces, Dios es mi Padre. Somos hijos de Él. Entonces, cuando oramos, Dios escucha.
¿Qué significa ser salvo? Séptimo, recibimos Espíritu Santo. En esa parte, muchas personas tienen mal entendimiento, ¿verdad? Eso también hay que quitarlo. ¿Qué? Una persona piensa que como cuando oró en lengua extraña, Dios dio un Espíritu Santo. ¿Eso es real o no? Cuando experimentó unos milagros y señales, Dios dio Espíritu Santo. ¿Eso es real o no? Es falsa doctrina. Cuando entendemos esta parte, tenemos que entenderlo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el espíritu de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando escuchamos y creemos, finalmente Dios nos da Espíritu Santo como un regalo. Nos selló con el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Vamos a pensar. Es mi himnario. Yo nombré aquí Pedro Shem. ¿Qué significa? Es mío. ¿Sí o no? Cuando sellamos, ¿qué significa? Es mío. Igual, porque Dios nos selló con el Espíritu Santo. Yo compré Él por medio de sangre de mi Hijo. Entonces, Él es mío. Eso significa. Entonces, para dar una señal, Dios selló con Espíritu Santo. Aún nosotros no sentimos. La Biblia nos dijo. ¿Qué significa? Cuando creemos realmente, el Espíritu Santo entró en nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué tiene papel? El Espíritu Santo está dándonos un entendimiento correcto, la Biblia. Entonces, cuando creemos, ¿qué significa? El Espíritu Santo entró en nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 1, 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En época de Gálatas, como en zona de Gálatas, muchas personas tienen mal entendimiento. ¿Qué? Muchas personas, aún escucho palabra, está diciendo, yo recibí el Espíritu Santo por medio de mi obra, por medio de mi señal, mi experiencia y como milagros, diciendo. Entonces, apóstol Pablo, aclaró a ellos, ¿verdad? Ustedes les visteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Dígame, ¿cómo podría recibir el Espíritu Santo? Cuando oramos con lengua extraña o cuando experimentamos unos milagros. No, cuando recibimos salvación, Dios nos dio Espíritu Santo. Alguna persona dijo, ¿verdad? Pensando, imaginando. Yo, cuando congregué en una iglesia, me dijo, cuando si recibimos Espíritu Santo, llegaron a un sentimiento fuerte, pero no me sentí nada. Si quieren un sentimiento fuerte, vamos a agarrar una corriente nada más. El Espíritu Santo no nos dará ese sentimiento. Solamente el Espíritu Santo nos dará un entendimiento perfecto. Evangelio conforme la palabra. Papel de Él, esto. Y también cuando escuchamos palabra, entendemos más y más. Cuando leemos palabra, entendemos más y más. Sí, como papel de Él es así. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros aún recibimos salvación. Si andamos otro lado de Dios, el Espíritu Santo tiene preocupación, ¿verdad? Eres salvo, tiene que recibir guía de Dios, pero está andando otro lado dentro de nuestro corazón. Si andamos otro lado de Dios, quebrar dentro de nuestro corazón, quebrar una paz. ¿Qué significa? El Espíritu Santo está entristeciendo en nuestros corazones. Y también aquí mencionó, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando recibimos salvación, recibimos Espíritu Santo. Cuando entregó en nuestro corazón, Él no saldrá hasta el día del Señor, hasta entrar en el cielo. Entonces, nuestra salvación no se pierde, ¿sí me entiende? Si nuestra salvación sí se pierde, a veces entra, a veces sale, a veces entra, a veces sale. Sí, no. El Espíritu Santo no saldrá para protegernos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A veces llamamos, ¿verdad? Somos templo de Dios. ¿Por qué están llamando templo de Dios? El Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, nuestro cuerpo es templo de Dios. Los religiosos siempre está llamando Jesucristo, llamado Señor. Pero hay que pensar, ¿Señor qué significa? ¿Señor qué significa? Señor es caballero. Está llamando a Jesucristo como caballero. No, ¿verdad? Señor significa dueño, ¿no? Porque Señor, Jesucristo es nuestro dueño. Porque Dios es nuestro dueño. Él nos compró por medio de sangre de Jesucristo. Entonces está llamando Señor, pero sin significado, sin sentimiento. Solamente estamos llamando Señor, Señor. Hay que corregirlo. Cierto, Dios me compró por medio de sangre de Jesucristo, por medio de muerte de Jesucristo. Jesús murió en lugar de mí. Yo estoy viviendo en lugar de Jesucristo. Entonces, Jesucristo y Dios es mi Señor. Cierto, cierto. Tenemos que entender esta parte. ¿Qué significa ser salvo? Octavo, obtenemos familia eterna. Vamos a ver otro lado de ustedes, uno con otros. Aún no nacimos mismo vientre, misma madre, somos familia eterna. Dios nos dio una bendición. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entre los religiosos está llamando hermano, 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 hermana. Pero, ¿qué significa hermana? Vamos a profundizar un poco más este versículo, ¿verdad? Aquí menciono el que santifica. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Los que son santificados
¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros. Aquí menciono uno. ¿Quién es? Dios. Entonces, nosotros nacemos de nuevo por medio de muerte de Jesucristo en Dios. Entonces Dios es mi Padre. Jesús también nuestro hermano. Los hermanos de estar al lado de ustedes son hermano, hermana. ¿Por qué llamamos hermano, hermana? Es un resumen. Por ejemplo, soy Pedro. Hermano Pedro, ¿por qué está llamando? Hermano Isaías, hermano Juan Carlos, ¿por qué está llamando? Hermano Juan Carlos, ¿qué significa? Juan Carlos que recibió salvación por medio de sangre de Jesucristo. Ese resumen es hermano Juan Carlos. ¿Sí me entiende? San Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Con esto, una religión está diciendo: entonces nosotros tenemos que llamar María, es mi madre. Es gran equivocada. ¿Qué significa esto? Dios hizo otra relación abajo de cruz. Aún no nacimos en mismo vientre, en misma familia, cuerpo, físicamente. Abajo de cruz, Dios hizo otra relación eterna. ¿Qué? Somos una familia eternamente, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Aún no nacemos mismo madre. Estamos llamando hermano, hermanas, ¿sí o no? Dios hizo otra relación abajo de cruz. Eso significa. Romanos capítulo 16, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre es mía. Apóstol Pablo tuvo madre, pero está llamando madre de Rufo, es mía madre. ¿Qué significa? También nosotros tenemos que recibir madre de Rufo como mi madre. Oh, madre Rufo, escuche mis oraciones para pasar a Jesucristo. No. Nos dijo, abajo de cruz, después de la cruz, Dios hizo otra relación espiritual. ¿Qué? Aún no nacemos físicamente, misma madre, nacemos mismo Dios. Entonces, somos hermanos. Está llamando hermanos, hermanas. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Perdón. Dios, después de muerte de Jesucristo, Dios hizo una relación nueva. Entonces estamos llamando hermano y hermana. Para respetar como adulta mayor o adulto mayor, estamos llamando hermano don tal, hermana don tal. Después de esto, también poco a poco podría crecer en Cristo. Ya tenemos salvación. Entonces, somos hijos de Dios, pero todavía tenemos una costumbre del mundo y física, ¿verdad? Vamos a pensarlo. Cuando le hicimos perdón del pecado, ¿quién nos perdonó? Dios. En corazón Dios ya perdonó.
Perdón de pecado no significa borrar nuestra memoria. Tenemos memoria de pecado. Todavía tenemos condición para pecar. Pero ya entendemos gracia y amor de Dios. Aún le decimos derecho, hijo de Dios, todavía no transformamos como una ángeles. Todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Filipenses capítulo 12 está explicando esta parte. Tiene salvación. Ustedes, si es hijo de Dios, tiene que vivir, andar como hijo de Dios. Ustedes, si es salvo, tiene que andar como salvo verdadero. Está explicando este versículo. Ya le hicimos derecho, un salvo, un hijo de Dios verdadero. Pero todavía tenemos una costumbre, ¿verdad? Supongamos, un ley se perdió su hijo hace 30 años. Buscando, no encontró nada. Pero finalmente ya encontró su hijo abajo del puente. Ahora es un mendigo. Dura 30 años. Él pidió comer y durmió calle. Pero aún así, eres hijo de ley, ¿no? Entonces, ley llevó su casa, limpió todo y puso otra ropa y dio comida. Puede utilizar tenedor y otra, ¿cómo se llama? Cuchara. No, ¿verdad? Dura 30 años, comió con mano. Dio una cama bonito, pero él acostó pie, porque dura mucho tiempo, durmió en pie. Aún se cambió inmediatamente posición de él, mendigo a como príncipe. Todavía tiene una costumbre, dura 30 años, pegada, costumbre pegada. Entonces ocupa una enseñanza, ¿verdad? Ocupa una guía para cambiar, mejorarlo. No tienen que comer con mano. Ya, aquí hay tenedor y cuchara. Vamos a utilizar esto. No tiene que dormir esto. Vea, aquí es una bonita cama, ¿no? Vamos a acostar aquí para dormir cómodamente. Ocupa tiempo para enseñar y cambiar y mejorar. Nosotros igual, ya recibimos salvación. Accionaremos como ángeles. Todavía no. Solamente recibimos salvación. Tenemos derecho para entrar al cielo directamente, pero hay que mejorarla. Este versículo está enseñándonos esta parte. 1 Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios es santo, pero somos también justos al visto de Dios, pero todavía nuestra condición no cambiamos. Nuestra posición cambiamos. Antes de recibir la salvación, éramos abajo de ley de Dios, juicio de Dios. Pero cuando creemos que Jesús murió para nosotros, cambiamos nuestra posición. ¿A dónde? Cambiamos nuestra posición abajo de gracia. Abajo de gracia no hay más juicio, ¿verdad? Ya cambiamos nuestra posición, pero todavía no cambiamos nuestras condiciones. Todavía tenemos naturaleza pecaminosa. Entonces, posiblemente vamos a pecar. Pero cuando aprendemos más y entendemos más amor de Dios, nosotros podemos superar y vencer en nuestras tentaciones. Romanos capítulo 6, versículo 1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Un mendigo ya entendió que cuál es limpio, cuál es buena, cuál es cómodo. Quiere regresar su cama que está abajo de puente. Quiere utilizar los platos que utilizó en su época mendigo. No, ¿verdad? Como comparación, podría pensarlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos quedar en el mismo lugar. No podemos disfrutar en nuestro pecado. Alguna persona tiene mal entendido, ¿verdad? Cuando recibe salvación, tiene convicción. Muchas gracias a Dios. Ya, aún yo pecaré, entré en el cielo. Muchas gracias. Voy a engañar para ganar bien. Porque ya perdono nuestro pecado. Ya perdono todo mi pecado hasta muerte. Entonces, voy a disfrutarlo. ¿Quién dirá esto? Sí dirá esto. ¿Qué significa? No recibió salvación. ¿Por qué? No entendió perfectamente el amor de Dios. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Por nuestro pecado, ¿no? Por nuestro pecado Él murió. Pero después de recibir salvación, una persona si quiere disfrutar su pecado, eres salvo, ¿no? No es salvo. Más bien, Él escuchó bien. Aún así, no recibió salvación. Escuchó y creyó equivocadamente. Romanos capítulo 6, versículo 14, 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos juntos. En ninguna manera. Ya testificamos, en ninguna manera. En ninguna manera, ninguna manera. Cuando recibimos una tentación a Satanás, hay que imaginarlo. Sufrimiento de Jesucristo. Porque Jesús murió por mi pecado, por mi pecado. Si recibimos salvación, nadie persona queda en el mismo lugar. Aún todavía no maduró bien, quiere madurar siempre, siempre. ¿Por qué? Ya tiene Espíritu Santo. Espíritu Santo no deja para quedar en el mismo lugar. Mi Espíritu Santo siempre exhorta. Vamos, usted hijo de Dios. Entonces, vamos. Pero aún así, tentación de Satanás y nuestro deseo. A veces cometemos pecado. Pero Dios no nos abandonará. Tratará diferente. Un salvo, Dios trató diferente. Está tratando a dos tipos. A un salvo, tratará como un hijo, ¿verdad? Una persona que no recibió salvación. Dios tratará una pecador nada más. Pero pecador no necesita disciplinar. ¿Por qué? Infierno existe. Morirá. ¿Dónde iría? Infierno. Entonces no ocupa disciplinarlo. Pero hijo no entrará más infierno. Entonces Dios quiere guiarle bien. Entonces disciplinará. Es diferente. Un salvo, si peca, tiene disciplina. Recibirá una disciplina. Pero no es salvo. Aún peca, no hay disciplina. Nada. Hebreos capítulo 12, versículo 6 al 8. Yo les leo. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido
participantes. Entonces, sois bastardos y no hijos. Una persona aún te explico bien, yo soy salvo, yo soy salva, cometió pecado, pero no hay disciplina. ¿Qué significa? No era salvo, no era salva. Un salvo, si cometiera el pecado, Dios tratará con disciplina para juzgar, ¿sí o no? No para juzgar, para guiar un camino recompensa. Antes del estilo de salvación, la Biblia es criterio de pecado, pero después del estilo de salvación, la Biblia se cambia. ¿Cómo? Criterio de recompensa, criterio de galardón. Entonces, según nuestra obra, Dios nos recompensará. También Dios quiere guiarnos. Si caemos en nuestro pecado, Dios nos disciplinará. ¿Con qué? ¿Con qué, verdad? Según de Samuel capítulo 7, 14. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de hombre. Con azote y vara, Dios disciplinará a nosotros. ¿Qué significa? A veces quiebra una relación con otra persona. Entonces, con esto no tenemos una paz verdadera. Aún vivimos bien. A veces llega una tribulación con otra persona. Dios usa para darnos una disciplina y guía correcta. Y a veces llega una enfermedad. Job capítulo 33, versículo 19. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Cuando llega enfermo, ¿qué significa? Posiblemente Dios está disciplinando, ¿verdad? Pero nosotros no podemos juzgar uno con otros. ¿Por qué? Somos guardados de ley, ¿no? Somos hijos de Dios, no somos jueces. Entonces no tenemos que juzgar a otra persona. Pero en época de Jesús, en la tierra de Israel, cuando tiene enfermedad, acá tiene ¿cómo es? Discapacitado, ¿cómo se llama eso? Sí, discapacitado, diciendo, él tiene pecado. Entonces Dios disciplinó, pensando en época de Israel, que Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Nosotros no somos jueces, entonces no podemos juzgarlo, pero por sí mismo tiene que meditarlo. ¿Qué parte yo andé mal? Yo accioné mal. Dios todo conocía nuestro corazón y acciones en lugar escondido. Entonces podría disciplinar correctamente. Pero si no hay, aún cometió pecado, si no hay disciplina, ¿qué significa? No somos hijos de Dios. No es salvo. 1 Corintios capítulo 5 mencionó un pecado horrible. ¿Qué? No quiero llamar un hermano, pero la Biblia nos dio un hermano, ¿verdad? Hermano de Corintio. Él cometió fornicación con su madrastra. Con esto, muchas personas como burlará palabra, ¿no? Él está congregando esta iglesia. Está creyendo este evangelio. No voy a creerlo porque permitió este pecado. Entonces, finalmente Dios dio una disciplina que llevó vida. ¿Por qué? Si estará en la tierra, estorbará evangelio. Dará un obstáculo para predicar el evangelio. Entonces Dios llevó vida. Eso significa. 1 Corintios capítulo 5, 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Él era salvo, entonces les entrará al cielo, pero por disciplina, por su pecado, Dios
llevó vida para que no estorbara más evangelio. Entonces, para recuperar nuestra relación, Dios nos dio un arrepentimiento correcto. La Biblia menciona dos tipos de arrepentimiento. Primera, antes de recibir la salvación, Dios nos dio arrepentimiento. Dios es nuestro juez. Nos dio arrepentimiento para obtener vida eterna. Eso es una vez al vida, porque la salvación no lo decimos muchas veces, ¿verdad? Antes de recibir la salvación, nosotros tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es el primer tipo. Entonces, los que no son salvos tienen que arrepentirse verdaderamente para obtener la salvación. Pero también Dios nos dio un arrepentimiento, otro tipo. Segunda, después de recibir salvación, también Dios nos dio arrepentimiento. Cambió posición de Dios, ¿verdad? Dios es nuestro Padre. Nos dio arrepentimiento para recuperar la relación con Dios. Ese arrepentimiento tenemos que orar en oración arrepentimiento todos los días para purificar y mejorar y recuperar la relación con Dios. 1 Juan capítulo 1, 8, 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero mucha persona no puede distinguir es para quién, ese versículo para quién. Entonces está mezclando. Entonces salió otra doctrina, ¿verdad? Nosotros podemos recibir la salvación por medio de arrepentimiento. Dijo esto, está predicando equivocado. Para recibir la salvación, arrepentimiento no es el fin, es un proceso. Entonces, una vez al vida podemos, antes de recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, tenemos que orar en arrepentimiento. ¿Por qué? Para recuperar la relación con Dios. Dios quiere guiarnos, Dios quiere bendecirnos, pero nosotros andamos en otro lado. ¿Cómo podría recuperarlo? Vamos a pensar. Creo que la mayoría de personas tiene todos hijos, ¿verdad? Sus hijos ya cometió un pecado, error a ustedes, pero no dijo nada. Papi, perdóneme, nada. Pero el siguiente día dijo: papi, yo quiero comer pizza. Papi, regálame un zapato bonito, porque mi amigo todo tiene zapato nueva. Quiero. Nosotros queremos regalar o no. Más bien, queremos decir, ¿verdad? Usted nunca me dio, perdóneme. Tiene que recuperar la relación con primero. Esto primero no, porque me pidió otra. Tiene que pensar su error. Aún yo tengo capacidad para regalar algo. Antes de recuperar, yo no quiero darle una buena beneficio. Igual, Dios nos dirá esto. Cuando cometemos un error, pecado, no recuperamos la relación con Dios. Dios no escucha nuestras peticiones. Más bien, Dios nos dará una disciplina para corregirlos, ¿verdad? Esto hay que pensar. Dios siempre quiere guiarnos en buen camino. Dios tiene todo poder. Podría darnos una buenas bendiciones y muchas riquezas, todo. Pero a veces no escucha por nuestros errores, pecados. Confesar, ¿qué significa? ¿Cierto? Tenemos que confesar nuestros pecados realmente. Cuando terminamos el día,
Hay que orar. Señor, examine mi corazón. Si tengo un corazón error, yo quiero cambiarlo. Cierto, Señor, yo traté mal a mi amiga, pero yo tuve que mostrar bien como tu hijo verdadero. Con esto yo estorbé tu palabra, evangelio. Señor, ayúdame para mejorar bien. Yo no quiero dar más tristeza a ti. Señor, ayúdame. Eso es arrepentimiento de santo. No podemos orar como así, ¿verdad? Señor, perdóname, no quiero entrar al infierno. Porque ya evitamos nuestro destino por medio del muerto de Jesucristo. No podemos orarlo de esta manera, pero tenemos que confesar nuestros errores para mejorar con nuestro Dios. Eso es arrepentimiento después de recibir la salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2. Aquí menciono el contenido muy importante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí menciono, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Aun cometemos pecado, Jesús dirá a Padre, perdone, porque yo crucifiqué, derramé toda sangre para Él. Entonces, tiene que perdonarlo. Más bien, si puede, sería mejor guiarle y discipline para corregirlo. Es el papel de abogado. Dios está en el cielo. Jesús está a diestra de Dios. Está pidiendo para nosotros. Tenemos abogado. ¿Qué significa? Nosotros tenemos seguridad de la salvación. Salvación no se pierde. Con esta palabra podemos entender más y más claramente. Entonces, si creemos realmente que Jesús murió para nosotros, somos nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Leamos juntos con voz alta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Al visto de Dios, somos criatura. Somos nueva criatura. Aún como somos viejos, al visto de Dios, somos nueva criatura. Entonces tenemos que vivir como nueva criatura. Efesios capítulo 5 versículo 8 al 9. Porque en todo tiempo estáis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Antes nosotros estábamos en tinieblas. No tenemos esperanza. Buscamos satisfacción, alegría, paz. No encontramos verdadero. Ahora estamos en luz del Señor, en palabra de Dios. Entonces, por medio de podemos entender mucha parte, para darnos entendimiento. Dios explicando y dando unas parábolas para darnos entendimiento. Efesios capítulo 5 versículo 10 al 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprenderlas. Ahora, vamos a pensar, para darnos una alegría, gozo, paz y vida eterna, Jesús murió. Ahora, en ese momento nos toca, ¿verdad? Tenemos que agradar a nuestro Señor con nuestras acciones. Ya tenemos una razón para vivir vida cristiana. Antes no, ¿por qué? Cuando vivimos nos llegó más un agarro. ¿Cómo podría decir salvación? ¿Cómo podría entrar al cielo? Ay, esforzando. No me dio nada, no me llegó nada, una paz, alegría. Pero ahora, por medio de muerte de Jesucristo, sangre de Jesucristo, ya recibimos salvación. Entonces ya tenemos razón para vivir correctamente conforme a la palabra de Dios. Jesús murió en lugar de nosotros. Nosotros tenemos que vivir en lugar de Él. Entonces cada vez hay que pensarlo. Si Jesús, ¿qué quiere tomar una decisión? Yo quiero tomar decisión como Él. Si es Jesús, ¿cómo tratará ella o Él? Yo también quiero tratar como este estilo. Hay que pensar. Somos Jesucito. Estamos viviendo en lugar de Jesucristo. Segundo de Corintios capítulo 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tenemos que tener razón para vivir nuestra vida. Esto, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un salvo tiene razón perfecta para vivir y para glorificar a Dios. Y también tenemos que obedecer esta palabra. San Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Eso es voluntad de Jesucristo, voluntad de Dios. Antes de crucificó, Él dijo y exhortó a nosotros. ¿Qué significa? Si recibe la salvación, espero que permanece en mi amor, por favor. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Jesucristo? Iglesia. Porque Dios estableció iglesia para predicar evangelio y proteger los salvos. En la iglesia, cuando permanecemos, encontramos más amor de Dios. Por medio de esto, entendemos. Si permanecemos bien en la iglesia, también podemos predicar a sus familias. Porque los hermanos predicaron a ustedes, ellos permanecieron en la iglesia, recibieron ayuda de Dios y ayuda de la iglesia. Entonces predicó bien a ustedes. Un salvo tiene una propuesta más, otra que tiene deseo, otra más, ¿verdad? ¿Qué? Yo quiero predicar a mi madre, porque mi madre no sabía. Mi madre no sabe, mi padre no sabe, mi hermana, mi hijo tampoco. Entonces voy a predicarlo. Si quiere predicar, tiene que permanecer en el amor de Dios. Vamos a ver un video. Por medio de esto podemos entender más amor de Dios. Si permanecemos bien, encontraremos más amor de Dios. Pero un hombre tiene trabajo en puente para abrir puente y cerrar puente, para que pasara bien tren.
y botes. En ese momento acompañó su hijo. Pero para rescatar las personas que montan en tren, él tiene que matar a su hijo. Vamos a ver el contenido. Vamos a ver un video con pensamiento. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo. 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Tak jo. Tak čau. Oh Padre mi Señor, donde tu corazón, quiero que esté el mío ahí también. Oh Padre, en el sitio que tus lágrimas estén, quiero yo juntar mis lágrimas en él. Oh Padre mi Señor, que a las almas mira siempre, quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea como tu voluntad, que mi cuerpo entero sepa tu corazón, mi vida sea que tú vivas. Tati! Tati, tati, vlak jede moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! Oh Padre mi Señor, ¡Rayo! que a las almas mira siempre, ¡Rayo! quiero dirigir mis pies a ese lugar. Oh Padre, que lloras en este mundo oscuro, quiero que mis pies vayan a ese lugar. Quiero que mi corazón conozca el tuyo, mi voluntad toda sea como tu voluntad, que mi cuerpo entero sepa tu corazón, mi vida sea que tú
Claro. Con esta historia podría meditar más amor de Dios. Hombre, para dar un camino para que pasara bien. Aún su hijo podría morir, él bajo leva. Dios quiere darnos un camino hacia el cielo. Dios nos envió su unigénito para matarlo. Es un gran amor, ¿no? ¿Con qué amor podría comparar? Incalculable y inimaginable. Nosotros hay que pensar más, hay que meditar más amor de Dios. Muchas personas diciendo, porque la salvación es fácil. Dios quiere darnos salvación fácilmente. Entonces la Biblia nos dice, Dios quiere todos sean salvos. Todo, esa letra, todo. ¿Quién está incluido? Jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres, hombres, todo. Una persona que no lee palabra, una persona que no escucha bien palabra, a ellos también tienen que recibir la salvación, ¿no? Para predicar bien, Dios formó todo para darnos. Al lado de nosotros no necesita hacer nada. Entonces sentimos fácil, pero vamos a pensar. Jesús crucificó fácilmente. Jesús recibió un sufrimiento fácilmente o no. No es fácil. Él recibió en lugar de nosotros todo. Hay que sentir, hay que agradecer a Dios. Nosotros no podemos cumplir este sufrimiento y nuestros pecados, ¿verdad? Entonces hay que vivir en lugar de Él. Entonces vamos a memorizar este versículo. San Juan capítulo 15 versículo 5. Leamos juntos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando recibimos salvación, tenemos que permanecer en la iglesia. Eso es como exhortación de Dios, petición de Dios y mandato de Dios a nosotros. Con esto podría predicar a sus familias, sus amigos y sus vecinos. Un santo, un salvo, solo tiene un propósito: ¿qué? Predicar el evangelio. Porque ya tenemos esperanza eterna. No hay más esperanza a otro. Tenemos esperanza nada más que quiero predicar mi familia,
Yo quiero predicar mi amigo, mis vecinos, todo. Eso es porque eso es todo nuestra esperanza hasta en el día del Señor. Hoy vamos a participar en una Santa Cena. Después del Espíritu de Salvación, somos hijos de Dios. Ya tenemos derecho para participar Santa Cena. Santa Cena no tiene poder para entrar al cielo. Santa Cena, por medio de podría recordar sufrimiento de Jesucristo. Podría tomar una otra decisión más fuertemente. No voy a quedar en el mismo lugar. No voy a cometer más mi pecado en mi costumbre. Con decisión podría cambiarlo y mejorarlo y madurarlo. Después del Espíritu de Salvación tenemos que recibir dos ceremonias. Primera es Santa Cena y segunda es bautismo. Bautismo tampoco tiene poder para llevarnos al cielo, ¿verdad? Eso es una primera obediencia. Cuando entramos a agua, ¿qué significa? Morimos juntamente con Jesucristo. Cuando salimos a agua, ¿qué significa? Yo resucitaré juntamente a Jesucristo. Entonces, en ceremonia de bautismo hay un significado que hicimos una ceremonia, fiesta de boda y funeral. Cuando entramos es funeral. Cuando salimos, una boda con Jesucristo. Aún no hicimos fiesta de boda. Como nuestro abogado, nosotros nos casamos, ¿verdad? Él tiene poder. Pero con podría declarar a muchas personas. Es porque no toque, ella es mi esposa. Entonces, desde hoy somos matrimonios. No toque mi esposo, él es mi esposo. Entonces, es porque no toque, no relacione muy cerca. Él es mi esposo. Con fiesta de boda podría declararlo. Igual, por medio del bautismo, podría tomar una decisión fuerte. Señor, es cierto, yo morí juntamente a Jesucristo. Yo resucitaré algún día como Jesucristo. Yo voy a vivir como Él, como ti. Yo quiero vivir conforme a su buena voluntad. Ayúdame. Hoy solamente vamos a participar en Santa Cena. Comité de Santa Cena, vengan al frente del púlpito para servirlo. Un poco voy a explicar con versículo por qué tenemos que participar en Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Siguiente versículo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros cuando predicamos evangelio, cuando tenemos seminario, siempre hicimos Santa Cena. Pero Santa Cena no tiene poder para llevarnos hasta el cielo, ¿verdad? ¿Qué significa? En memoria de mí. Aún cuando participamos vino, eso es un vino nada más, pero podría imaginar sangre de Jesucristo. Cuando tomamos un pan pequeñito, podría imaginar un muslo, cuerpo de Jesucristo que lo limpió. Con hay que imaginarlo, ¿cierto? Jesús murió en lugar de mí. Jesús derramó toda sangre en lugar de mí.
Entonces yo recibí salvación. Señor, yo quiero vivir para ti. Ayúdame para memorizar, para guardar este corazón. Cuando predicamos evangelio siempre participamos. Entonces, primeramente, voy a darle más o menos 5 minutos para orar a Dios. Con esto podría tirar nuestros pensamientos malos y podría arrepentirnos verdaderamente, para quitar nuestro pecado en oculto. Con esto, cuando termine, voy a orar continuamente en representativa, para que iniciamos juntos para compartir esta Santa Cena. Personalmente, espero que oren en su oración y confiesen sus errores para quitar y dejarlo. Vamos a orar en cada uno.